Soy Miguel Andrés, soy performer y artista visual. Quería un poco encauzar la charla no tanto al discurso de mi obra, sino al proceso, a cómo llego y cómo investigo mi obra. Bueno, ya como ha dicho Luis, yo vengo del mundo de la publicidad. Estudié publicidad, he trabajado mucho tiempo en publicidad y esto me hace que sea muy conceptual, que me maneje con los conceptos. ¿Qué pasa? Que la publicidad como tal no me gusta, porque a mí lo que me gusta es la creatividad. Entonces, también me gusta trabajar con mi cuerpo y mi trabajo un poco se basa en poder aunar esos conceptos con lo que mi cuerpo puede expresar. Con una simple imagen puedo transmitir algo. Entonces, esto generalmente se puede resumir con un boceto, ¿no? Entonces, trabajo con esa imagen e intento darle un concepto. Y digamos que genero sinergias entre la imagen y el concepto. La primera imagen que se va a exponer en la muestra se titula Oh My God y bueno, intentaba investigar un poco los excesos de la vida moderna, ¿no? Y cómo todos esos excesos nos tienen crucificado. Aquí la investigación era buscar elementos que nos aten, ¿no? Entonces hay desde revistas, condones, café, McDonald's, le pedí a mis amigos todo tipo de medicaciones, antipsicóticos, antirretrovirales, o sea, hay una representación de todo ese exceso que tenemos hoy en día. Esto es una serie, son 4 fotos, aquí solo voy a mostrar 3, pero para que veáis cómo simplemente con un boceto prácticamente no necesitaba más. O sea, aquí parto. El título de la serie es Art is not only a decorative object. El arte no es solo un objeto decorativo. Entonces intentaba transmitir cómo, por un lado, la performance es un arte y ponerme, o sea, contraponerme con otras disciplinas artísticas. En este caso, esta pieza se llama Roman Sculpture y digamos que está intentando transmitir lo que sería una escultura romana que ha sido como llega a nuestros tiempos, ¿no? Que suelen llegar sin las extremidades. Entonces utilicé unos calcetines y con el efecto del blanco de fondo pues genera una imagen digamos pues de ese busto que está roto. Aquí es el jarrón mí. Entonces, bueno, este es quizá más obvio, pero es interesante, ¿no? Porque empezamos a trabajar, también aquí fue un trabajo de investigación también con la maquilladora, de cómo hacíamos y bueno, y cómo funcionaba el tema. Comenzamos con todo el cuerpo maquillado y fuimos investigando, ¿no? A descomponerlo, y fue muy interesante cómo toda esa descomposición un poco nos acerca a esos jarrones Ming que están hechos añicos y están troceados. Y aquí os muestro un poco porque aquí quería mostrar lo que es la fotografía y aquí os muestro un poco cómo, por un lado, lo que tenemos en la cabeza como creativos y luego por otro a lo que tenemos acceso como artistas, ¿no? Y pobres que somos, era imposible conseguir un cristal de estas dimensiones
meterme ahí. Entonces al final lo solucioné de otra manera, siendo más pequeño, pero siempre dando esa sensación de que la foto, o sea, yo como persona estoy representando una fotografía, con lo cual estoy atrapado ahí en ese marco. Aquí era otra investigación sobre los recursos humanos, los derechos humanos, y entonces la imagen principal era conseguir que los derechos humanos pareciese que hayan pasado por una trituradora de papel. Entonces, la acción, esto es un live, es un directo, la acción consistía en leer la Declaración de los Derechos Humanos y conforme la iba leyendo, la iba recortando tiras. Con lo cual generaba, conforme iba recortando, empezaba a generar un discurso ininteligible, porque me iba comiendo las palabras y bueno, me parecía muy interesante. Aquí como, o sea, también lo que quiero mostrar es como yo parto de una imagen y luego la desarrollo en una performance, en una acción. Aquí también es una imagen. Es fuerte. Aquí lo que quería, esto es en el Festival Erótico de Barcelona, fue muy famoso por el vídeo de la Amarna esta. Y bueno, yo estaba dentro de un stand artístico, entonces mi pieza se llamaba La cosificación de los cuerpos. Aquí lo que trataba de transmitir era cómo la sociedad nos cosifica como personas y nos separa nuestros atributos sexuales de lo que somos realmente como personas. Entonces, aquí lo que quería transmitir simplemente era un jarrón. O sea, también partiendo un poco de la mujer florero, pues me convertí en un jarrón. Aquí todo este tipo de imágenes que son muy sencillas y son, digamos, más instalación, parten de una imagen muy básica, o sea, que es el final. A lo mejor le puedo acompañar con alguna acción para hacerlo más dinámica, pero generalmente son imágenes estáticas y funcionan como instalación. Lo otro que os he enseñado es la fotografía. Esto es directo. La vivencia. ¿Cómo utilizo la performance para generar experiencias tanto para mí como para el espectador? Suelo partir de premisas en las que sé que tengo que hacer esto, esto, esto y esto, pero todo lo que queda por en medio es un territorio desconocido, o sea, hasta que no esté ahí no voy a abordarlo. Y me parece súper interesante como artista porque, por ejemplo, la performance que veréis esta tarde allí en el escaparate juega un poco con esto, ¿no? O sea, tengo mis premisas, pero yo no sé qué va a pasar hasta que no llegue allí. Entonces esa es una parte muy importante de mi proceso, porque estoy creando junto a vosotros. Lo que me diferencia un poco del teatro es que la performance no está tan estructurada, o no es tan, no necesita de un director. Entonces yo no necesito que alguien me diga que tengo que hacer un 3/4 o que tengo que hacer un frontal, porque a lo mejor no es tan importante. Es más importante lo que está pasando, lo que está generando, o la imagen, la experiencia al final, ¿no? Entre el público y el performer. Esa es una performance de Embarrat, en Tárrega. Aquí la premisa era el salario, se titula Salario, una pieza,
Y bueno, quería partir como éramos unos acumuladores de salario, ¿no? Desde que los romanos pagaban con sal, seguimos utilizando ese concepto y como poner un poco en evidencia que no hemos cambiado esa manera de organizarnos como sociedad, ¿no? Sin salario no hay nada más. Entonces yo aquí partía simplemente de un puñado de sal, que es sal tenía que ser blanca, pero es sal. Entonces, a partir de ahí, yo hasta que no llegué y no me puse encima de ese montón de sal, no sabía qué iba a pasar. Tenía mis premisas, porque acababa con unas acciones con el corazón y tal, pero no sabía qué iba a pasar. Entonces, es una vivencia, ¿no? Para mí es vivir a través de mi obra. Esta es una pieza en directo que se titula Eurofrontera y trabajaba un poco sobre cómo nos educan a los europeos del sur en nuestros países y luego tenemos que emigrar para buscarnos la vida, ¿no? Generalmente, bueno, esto también como experiencia no personal, pero sí cercana en cuanto a mis amigos, que al final acaban todos pues trabajando en trabajos de baja cualificación. Soy un europeo de segunda categoría y me han puesto en una especie de ring cuando llego al norte, y los guantes de boxeo son unos guantes de fregar, ¿no? Entonces estaba teniendo una pelea imaginaria con un enemigo invisible. Y aquí igual, o sea, yo partía de la improvisación. O sea, yo sabía que iba a pelear, pero no había experimentado. Pero daba igual, porque si me caía de verdad. No estaba fingiendo. Esta es otra pieza que intenta coger lo que es el propio capitalismo, cogiendo el lenguaje del packaging. Entonces, con esta pieza lo que intentaba hacer era cómo el sistema policial ejerce como represor para defender el propio sistema económico, ¿no? Y bueno, pues aquí partía de las tres premisas, que era una bola de plástico que la embadurnaba y me la ponía en el ojo y me quedaba el ojo morado, con lo cual estaba utilizando esa metáfora de las bolas de goma. Luego tenía un sello que venía con el logotipo de la Policía Nacional, que aquí es lo que tengo ahí marcado. Y la tercera acción era el ketchup. Entonces acababa con el chorrazo de ketchup, como si hubiese tenido un atentado casi. La creatividad es transformar. Todo está dicho. Yo no creo ni que vaya a hacer nada nuevo, ¿no? Pero sí que creo en el poder transformador y cómo con la creatividad se puede transformar. La fuente de Marcel Duchamp, no sé si la conocéis, se convirtió se ha convertido en una pieza icónica porque la presentó hace ya 100 años, en 1917. Y bueno, estos, digamos, son los inicios del ready-made, ¿no? De como un objeto lo sacamos de contexto, lo ponemos en un museo y a través de un discurso podemos hacer que sea arte. Se llamaba La Fuente. Entonces, ¿yo qué hice? Transformar este concepto, este ready-made, lo transformé en performance. Y esta es mi fuente. Es que no sé si os estoy tapando.
Entonces, una vez tenía esto, porque partía con los mismos conceptos de los que había partido Duchamp, pero en vez de utilizar un objeto, era yo el objeto. Pero ¿qué pasa? Que a mí me gusta transformar más. Y creo que el arte conceptual, sobre todo, está centrado muy en el concepto, pero creo que también la belleza es importante. Entonces, bueno, gracias a una subvención pude coger este proyecto y volver a transformarlo en una fuente mucho más, digamos, épica. Y trabajando con el mismo concepto, esta pieza es brutal, porque esto es vídeo y bueno, está toda a cámara lenta y trabaja con... es como si estuvieses viendo una escultura, porque yo en ningún momento me muevo, o sea, sigo una posición estática y la acción solo es ese chorro de esa fuente. Pero para mí tiene un aire como muy romántico. Experimentación e investigación. Es importantísimo. Tanto experimentar sin saber lo que te vas a encontrar, como investigar, de rascar, a ver qué información puedo obtener. Esto es Levenser, es una acción que hice en New Gallery Weekend, y bueno, mi intención era jugar con el público, poniendo en evidencia cómo en el mundo actual, este mundo tan digital en el que estamos hiperconectados, es imposible mantener un momento de ese pensador, ¿no? de tener una introspección, de estar con nosotros solos. Pero también me interesaba investigar cómo yo, ahí, sin hacer nada, estaba interactuando con todas esas personas que están detrás. Ahí tenemos una pantalla y estamos transmitiendo esto directamente en Facebook. Con lo cual, yo estaba interactuando con personas que estaban en sus casas y estaba interactuando con esas personas que tenía detrás. Un poco... Ay, no está... Bueno. Entonces, estaba poniendo un poco en evidencia cómo estábamos todos allí, nadie hablaba, pero estábamos comunicándonos. Entonces, era una manera de experimentar con el público. Esto sería más experimentación en videoarte. Esta es una de mis primeras piezas de videoarte. Y aquí simplemente lo que hice fue grabar movimientos y a partir de la música empecé a remezclar esos movimientos, ¿no? Entonces veía como un movimiento simple iba hacia adelante, iba hacia atrás, estaba haciendo como de DJ pero con el vídeo. Entonces también me resultó una pieza muy interesante en el sentido de que era experimentación pura y dura, o sea, no sabía qué iba a pasar. Estaba ahí, molaba, pues yo seguía. Esto igual, la premisa era Dust We Are, somos polvo. Esta también es una pieza de videoarte en la que, bueno, juego con la harina, esa harina es el material, pero bueno, digamos que era un poco trabajar con ese polvo, cómo se expandía, pero luego cómo volvía. Entonces era como ese ciclo, ¿no? de expansión y de compresión. Y bueno, ya por último es la pieza Star System. Aquí lo que quería investigar era cómo el sistema nos instala.
sus bases para mantenerse a sí mismo. Esta pieza, más que explicarla, os la voy a poner. System. Please wait. Please wait. Preparing to install. Please wait. Decompressing packages. Creating installation index. Please wait. Starting installation. Please wait. Installing education. Copying preschool content. Copying elementary school content. Copying middle school content. Copying high school content. Copying university content. Copying additional content. Installing social rules. Copying family package. Copying monogamy. Copying right. Copying China. Copying fear of unknown. Copying shame. Selfish. Copying individualism. Copying competitiveness. Copying standard of beauty. Please wait. Please wait. Installing patriotism. Copying bias history. Copying border.map. Copying flag.bmp. Copying democracy.x. Copying government.dll. Copying institutions.sys. Copying politicians. Copying participants. Copying homeland. Copying leader. Copying transnational companies.adm. Installing religion. Copying ethics. Copying moral. Copying prayers. Copying chants. Please wait. Please wait. Searching God.zip. Searching God.zip. Error. God.zip found. Replacing with false God.var. Copying symbols. Copy family standard. Copying holy scriptures.log. Copying creationism. Please wait. Deleting evolutionism files. Please wait. Please wait. Installing work. Copying effort. Copying productivity. Copying individualism pro. Copying hope to triumph. Copying boss. Copying competitiveness. Copying satisfaction. Copying dignify. Copying trade union.x. Please wait. Please wait. Error. Trade union.x is damaged. Trade union.x was omitted from the installation. Copying slavery 3.1 beta. Installing a consumerism. Copying advertising. Extracting needed items. Copying brand packages. Copying brand packages. Copying brand packages. Planning obsolescence. Please wait. Installing system core. Copying monetary system. Trademark. Copying bank system. Trademark. Copying corporatocracy. Trademark. Copying capitalism. Trademark. Elite edition. Installing system firewall. Copying police pro. Copying army pro. Copying mercenaries pro. Installing system antivirus act. Select vandalism. Copying Valium. Copying Neurozyme. Removing unnecessary files. Searching. Searching. Deleting altruism. Deleting solidarity. Deleting social awareness. Deleting emotional intelligence. Deleting self-knowledge. Please wait. Finishing installation. Please wait. Please wait. Restarting system.